Historia de la filosofía medieval. A diferencia de lo que había ocurrido con la filosofía griega, que había centrado su reflexión en torno a la determinación del objeto, la filosofía medieval centrará su interés en Dios. La filosofía helenística había dado una orientación práctica al saber, dirigiéndolo hacia la felicidad del hombre. Es el caso del estoicismo y del epicureísmo, que habían colocado la ética en el vértice del saber. A lo largo de los primeros siglos de nuestra era, la progresiva expansión del cristianismo y otras religiones mistéricas irá provocando la aparición de otros modelos de felicidad o salvación individual, que competirán con los modelos filosóficos. Frente a la inicial hostilidad hacia la filosofía manifestada por algunos de los primeros padres apologistas cristianos, sus continuadores encontrarán en la filosofía, especialmente a partir del desarrollo del neoplatonismo de Plotino, un instrumento útil, no solo para combatir otras religiones o sistemas filosóficos, sino también para comprender, o intentar comprender, los misterios revelados. Surge de ahí una asociación entre filosofía y cristianismo o, más en general, entre filosofía y religión, que pondrá las bases de la futura filosofía medieval, entre los cristianos, los musulmanes y los judíos. El tema fundamental de reflexión pasará a ser la divinidad, quedando subordinada a la comprensión e interpretación del mundo, del hombre, de la sociedad, etc. Al conocimiento que se pueda obtener de lo divino. La fe, que suministra las creencias a las que no se puede renunciar, tratará de entrar en diálogo con la razón. La inicial sumisión de la razón exigida por la fe, dejará paso a una mayor autonomía propugnada, entre otros, por Santo Tomás de Aquino, que conducirá, tras la crisis de la escolástica, a la reclamación de la independencia de la razón con la que se iniciará la filosofía moderna. San Agustín de Hipona, enseñó retórica en Cartago, Roma y Milán antes de bautizarse en el 387. Sus discusiones parten de la Biblia y la existencia de Dios. Defensor del cristianismo, elaboró la mayoría de sus doctrinas resolviendo conflictos teológicos con el donatismo y el pelagianismo, dos movimientos heréticos cristianos. El donatismo fue un movimiento religioso cristiano iniciado en el siglo IV que nació como una reacción ante el relajamiento de las costumbres de los fieles. Iniciado por Donato, obispo de Cartago, en el norte de África, aseguraba que sólo aquellos sacerdotes cuya vida fuese intachable podían administrar los sacramentos, entre ellos el de la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, Eucaristía, y que los pecadores no podían ser miembros de la Iglesia. Así, Donato afirmaba que todos los ministros sospechosos de traición a la fe durante las persecuciones del emperador romano Diocleciano, en las que se obligaba a los cristianos a abjurar de su religión o elegir el martirio, eran indignos de impartir los sacramentos. El donatismo fue rechazado por la Iglesia católica, reafirmando la doctrina de la objetividad de los sacramentos, es decir, la idea de que una vez transmitida la potestad sacerdotal a un hombre mediante el sacramento del orden sagrado, los sacramentos que éste administra son plenamente válidos por intercesión divina, independientemente de la entereza moral del clérigo. Esta doctrina fue condenada sin éxito en el Concilio de Arles, en el año 314 y luego enérgicamente por San Agustín de Hipona, que pidió la pena de muerte para los donatistas calificándolos de apóstatas, aunque sobrevivió hasta la invasión árabe musulmana, en el siglo VII. Considera al hombre formado por tres elementos, cuerpo material, y lo toma como instrumento para el uso del alma. El alma, define cierta sustancia dotada de razón que está allí para regir el cuerpo, la considera como causante de todos los males. También considera al alma como inmortal y una necesidad que no se explica del ser del hombre en la búsqueda de la felicidad plena, a la cual solo se llega en la eternidad. Su pensamiento tiene una clara influencia platónica, diferenciándose de esta, que está basado en la fe del cristianismo. Desea acercar más el hombre a Dios, ampliando su visión antropológica basándose en Dios y mostrar en el hombre un carácter netamente del reflejo de Dios. Aplica esta teoría tomando como punto de partida la concepción teológica, se basa en que si el hombre fue creado a semejanza de Dios, por el método reflexivo, comienza a demostrar la tridimensionalidad del hombre, la moral, inteligencia y voluntad, así como que Dios está constituido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San Agustín quería mostrar al hombre como imagen de Dios, acercar más el hombre hacia Dios, crear una conciencia hacia Dios. Es entonces que San Agustín en su incesante búsqueda nos muestra que en el hombre se esconde una Trinidad parecida a Dios. Gracias a su forma de filosofar, San Agustín adquiere la importancia entre los padres y doctores de la Iglesia, la cual es comparable a la de San Pablo entre los apóstoles.
La escolástica abarca las actividades intelectuales, artísticas, filosóficas y teológicas que se ejercían en las escuelas y universidades medievales. Presenta estas características. Mientras la filosofía antigua fue la de un pueblo y de unos individuos, la escolástica fue la filosofía de la sociedad cristiana, que trasciende las características de los individuos y de los pueblos. Respetó la autoridad en las formas de la tradición y la religión revelada. La revelación divina era concebida como una norma, una ayuda para la razón. Un problema fundamental fue el de los universales. Cuando hablamos de universales hablamos de ideas, conceptos generales que engloban a los elementos particulares. Estos universales existen fuera de las cosas materiales concretas o están presentes ya en las cosas mismas. Nuestro conocimiento se mueve de la sensación del concepto, o del concepto de las cosas. Al respecto surgen dos posturas antagónicas. Realismo. La existencia de los universales como entidades ideales o modelos que son anteriores a las cosas particulares. Primero existe el hombre en general como idea, después como producto de esta idea existen los singulares. Representantes: Juan Escoto de Erígena, 810 a 877, San Anselmo de Canterbury. Nominalismo. Insiste en la exclusividad de las cosas particulares y reducen a los universales con que designamos a las cosas individuales. Tomando datos de los sentidos, por lo tanto no existe el hombre o la casa en general, estos no son más que los nombres con que designa un conjunto de hombres o cosas individuales. Representantes: Berenguer Tours, 1088, Juan Rocelino, 1050-1088, Guillermo de Ockham, 1280-1349. Su máximo representante es Tomás de Aquino, quien analizó el problema de las dos verdades, verdad de la fe y de la razón, desenvolviéndose sin contradecirse una a otra, y ciertas verdades de fe que no podrán ser demostradas como la existencia de Dios. Gracias a esta última tesis se le considera haber conciliado al cristianismo como aristotelismo. La filosofía aristotélico-escolástica. En el siglo XIII, al enfrentarse con Aristóteles, la íntima unión de teología y filosofía que se llama escolástica es algo diferente del pensamiento aristotélico. Pero, ¿cómo aplicarlo a los problemas de la Edad Media? Aristóteles habla de Dios, del mundo y del movimiento, pero este Dios no es el Dios cristiano, no es creador, su relación con el mundo es otra. Peor, la escolástica no puede renunciar a Aristóteles, y es por ello necesario adaptar a la nueva situación, al siglo XIII. Incorporar la mente aristotélica a la filosofía cristiana. Tomás de Aquino, 1225-1274, realista y máximo teólogo, alienante italiano, hijo de familia de los condes de Aquino, nació en Roccasecca, estudió en el monasterio de Monte Casmo, y en 1239 fue a Nápoles para cursar las 7 artes liberales. Ahí estudió la Trivium, gramática, retórica y dialéctica, con Pedro Martín, y el Quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música, con Pedro de Ibernia. Estudió también en la Universidad de Nápoles, y en 1244 toma en Santo Domingo el hábito, va a París y conoce a Alberto Magno, para posteriormente hacerse maestro en teología. Fue declarado pensador oficial de la Iglesia Católica por el Papa León VI en 1879. Su pensamiento es objeto de controversia, para los materialistas es un teólogo filosofante. Su pensamiento es teología, toda la estructura, sistema, contenido, forma, etc. Exponen a Dios 5 pruebas de existencia, naturaleza, atributos, etc., la creación, los ángeles, el mundo, el hombre, el alma, etc., el gobierno divino, providencia, destino, etc. La creación a partir de la nada se debe a Dios, los ángeles son espíritus. La plena beatitud alcanza con la resurrección de los muertos, siendo el primer principio y el último fin, Dios. Sus obras: Suma Teológica, Suma contra los Gentiles,